10 de la mañana con 47 minutos en todo el país. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este. Le damos la bienvenida al diputado doctor Gustavo Subía. ¿Cómo le va, Subía? Bienvenido a la mañana del 11. Buenos días, muchas gracias. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Bueno, ¿qué opinión tiene sobre todo esto que ha sucedido a raíz del caso Marcet, la conferencia de prensa del presidente de la República, la aceptación de renuncias, el movimiento una vez más que hay en el gabinete? ¿Qué opinión tiene usted como integrante de la coalición? Bueno, el tema es complejo, no es sencillo y por lo tanto la primera opinión es prudencia. Hay una indagatoria del fiscal en donde tiene probablemente 10, 20 o 30 veces más elementos de juicio que los que podemos manejar nosotros. En principio parece un hecho grave, políticamente grave, no institucionalmente grave. En principio también parece que las actuaciones referentes a la entrega del pasaporte no estarían, en principio, repito, en tela de juicio. El pasaporte puede entregarse en territorio nacional y también excepcionalmente pueden entregarse en territorios extranjeros, no existiendo una serie de antecedentes que aparentemente no existían al momento de su entrega. Aparte del tema del pasaporte, se presenta el tema de los WhatsApp, que son una serie de apreciaciones subjetivas respecto al momento político y a las consecuencias que iba a tener la entrega del pasaporte. Repito, concepciones subjetivas. Y ahí se produce el enredarse la piola con indagatorias que el fiscal está siguiendo, que inclusive podrían, derivar en conductas delictivas, y va a haber que esperar. Desde el punto de vista político hubo una serie de desprolijidades intensas y ameritaron la postura del presidente, que sacó el cuchillo y cortó. Me parece perfecto que haya cortado, ya Bustillo se había adelantado mediante su renuncia, con lo cual está de alguna forma admitiendo la veracidad de los chats, y estos hechos tienen que tratarse en una forma firme para un ejecutivo que ya ha tenido problemas o antecedentes. En lo que a mí respecta, y repito, es un tema grave desde el punto de vista político, penalmente habrá que estudiar qué responsabilidad puede existir, pero en lo que a mí respecta, básicamente el tema fundamental hace a la gestión del ministro Heber en el área de seguridad. Yo he sido muy crítico de la gestión en el área de seguridad, y no en lo personal, que tengo un buen concepto de Heber, pero en lo profesional no puedo decir que no me alegra la idea de que el ministro se separe del ministerio. ¿Por qué? Porque el tema, del punto de vista de seguridad, deja mucho que desear en los últimos 2 años. Tuvimos un periodo con el ministro Larrañaga, que fue un periodo diferente a toda la acción del Frente Amplio en materia de seguridad. Más allá de que la pandemia lo pueda haber ayudado, hubo una gestión clara en esa actividad, y con Heber, lamentablemente, 2022-2023 hemos vuelto a los números que teníamos en ocasión del Frente Amplio en los delitos de homicidio, no así en otros delitos, que ha descendido, es verdad, pero estamos todavía con un enfermo que de 43 grados de fiebre bajó a 42 grados de fiebre. Es una situación muy difícil. Y sobre todo, la principal crítica que le efectúo a este ministerio de Heber es que no hay voluntad de acción represiva. La policía, repito, no tiene voluntad eficaz de acción represiva. Y simplemente hacerse la pregunta de cuántos enfrentamientos violentos de policía con delincuentes hemos tenido conocimiento en los últimos meses. Yo diría que muy pocos o ninguno. Y no puede ser que en momentos en que se está en un tal contra el narco tengamos esa falta de enfrentamientos. No decretamos la emergencia nacional en seguridad como habíamos prometido en el compromiso país. No revaloramos las seccionales policiales como también habíamos prometido en el compromiso país. No modificamos la estructura de cárceles que habíamos prometido llevarla a un servicio descentralizado. No se ha hecho. Y por último, en lo que respecta a la Fiscalía, bueno,
nada se ha intentado. Yo tengo un proyecto en el Parlamento hace ya 2 años referido a la nueva articulación de poder en la Fiscalía y el presidente no le ha dado el dedito para arriba que necesita ese proyecto para salir a la luz. También estaba en el compromiso país esa obligación. Es decir, estamos con serios problemas en seguridad y lamentablemente pertenezco a la coalición, quiero que la coalición siga adelante, pero si no hacemos las cosas bien, se nos va a pasar factura y con razón en esta área tan sensible para el pueblo uruguayo. Diputado, pone mucho el acento en el tema de la seguridad y lo que le quiero preguntar es qué opina de Nicolás Martinelli, ¿no? Que esté al frente del Ministerio del Interior, un hombre que no tiene experiencia en materia de seguridad, que estuvo en el Mides y que luego pasó a ser secretario del presidente y ahora como ministro del Interior. ¿Le tiene fe de alguna manera para que vuelva a virar el rumbo y se acerque más a lo que fue la gestión de Larrañaga o no? Bueno, el conocimiento que tengo de Martinelli es simplemente protocolar. En el día de ayer ya le escribí por WhatsApp solicitándole una entrevista, en la cual obviamente voy a tratar estos temas que ya había tratado con el ministro Heber. Con el ministro Heber había llegado a conversar y habíamos llegado a articular cada uno su posición y yo le articulé una posición muy dura, muy crítica. Y estábamos en tren de ver si había alguna modificación en las políticas del ministerio, porque así no puede seguir. Bueno, con Martinelli tendré la misma conversación, veremos si se entiende mi posición. Lo que tengo entendido que Martinelli es un hombre de confianza del presidente, así que hablar con él va a ser en cierta forma hablar con la posición del presidente, por más que con el presidente no me he podido reunir, como sigo repitiendo, y no porque me duela, sino porque es un acontecimiento político que hay que tenerlo en cuenta. Durante 3 veces le pedí entrevista, no me la dio. Bueno, el tema de seguridad está al garete en este momento, al garete. 380 muertos en el 2022 y vamos para la misma cifra en el 2023. Eso no puede ser. Tenemos menos rapiñas, es verdad. Tenemos menos homicidios de trabajadores, de comerciantes, es verdad. Por eso bajamos de 43 grados de fiebre, bajamos a 42. ¿Pero qué? ¿Un enfermo puede estar años con 42 grados de fiebre? No, no puede. Hay un reclamo, a mí me lo hacen permanentemente, en el área de presencia policial, de piquetes policiales, de intervención policial en la calle, de indagatoria, de requisitoria. Hay toda una mecánica que la LUC le dio posibilidad de hacerse presente, por eso se quejaba el Frente Amplio de los procedimientos policiales que iban a haber y no existieron. Lamentablemente, desde que este ministro, repito, en lo personal no tengo nada contra él, me parece una persona muy valiosa para el Parlamento, pero en el área ejecutiva estamos regresando, lamentablemente, a las cifras esas escandalosas que tuvimos durante los gobiernos del Frente Amplio. Y no le admito al Frente Amplio que en esta materia sea crítico en la forma que quiere serlo. ¿Por qué? Porque no tiene autoridad moral y no tiene autoridad histórica. Con ello llegamos en el 2018 a 420 muertos. Así que, ¿con qué autoridad hablamos ahora de las deficiencias de la política de seguridad actual? Yo puedo hablar, fui crítico del Frente y soy crítico ahora de la coalición y lamento ser crítico de la coalición. Pero si adentro de casa no empezamos a poner los trapitos en orden y primero he intentado ponerlos en silencio, no lo he logrado porque no he sido recibido y no has tenido en cuenta mi opinión, y bueno, algo, lo digo, si usted quiere ponerle con vanidad, póngale con vanidad. Algo conozco del negocio porque estuve 40 años en esto. Entonces, cuando siento las ideas delirantes de los interruptores, ex reclusos rehabilitados, que van a ser los encargados de disminuir la cifra de homicidios en el Uruguay, una trasnochada idea, absurda, pueril, irracional, bueno, obviamente la sangre me bulle porque ese tipo de ideas son las típicas ideas de bla bla para no hacer efectiva ninguna de las otras ideas que son las ideas represivas, que son mucho más costosos y por eso no se están tomando. Diputado, ¿y qué opinión tiene respecto a lo que fue la conferencia de prensa que dio el presidente el sábado apenas llegó a Estados Unidos? Bueno, usted sabe que a mí la ironía me gusta y lancé un tuit
el mismo día sábado en horas de la mañana con una imagen de una guillotina. Bueno, el presidente aplicó guillotina y me parece bien. Era un hecho que ya no daba para más. No es conversando que estas cosas se solucionan. Y bueno, eso me pareció correcto. Como le decía hoy, pueden haber responsabilidades penales, hay responsabilidades políticas, hay una falta de congruencia entre la acción de la coalición, que yo ya lo he, por supuesto, notado, una falta de comunicación dentro de la coalición, y es necesario todo eso revertirlo. Mi esperanza fundamental en este momento es que el presidente cambie su postura frente al tema de seguridad, que se decida de una buena vez a poner la voluntad represiva en esta área de seguridad, impulsando un nuevo tipo de accionar del ministerio, como fue el de Larrañaga, para realmente dar cumplimiento a todo lo que hemos prometido en la campaña electoral. Lo estoy diciendo repito, con el pesar de pertenecer a la coalición, pero no puedo, porque es familia, ocultar lo que hoy es un hecho objetivo. No se pueden seguir ocultando con discursos, con ideas delirantes, con ideas hacia futuro. Usted sabe que muchas veces la política es el arte de prometer futuro, no importa si llega o si no llega. No podemos seguir con esa graduación irresponsable cuando en el compromiso país prometimos declarar la emergencia en seguridad nacional. Y si con 380 muertos por año, que son cifras de pandemia, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, si con 380 muertos por año no entendemos que hay una situación de pandemia y que hay que declarar la emergencia como se declaró con el COVID, si no entendemos eso, estamos mal rumbeados, estamos dejando el cachón, como se dice vulgarmente, para ser atacados. No puede ser. Espero el conocimiento que tengo de Martinelli, es de una persona inteligente. Espero que además de la inteligencia pueda obtener la voluntad del presidente para cambiar este formato. Si no, no solamente como país vamos mal, sino electoralmente, bajando al plano que a tantos preocupa, que es el plano electoral. Bueno, electoralmente estamos también en una situación compleja. El presidente ha actuado bien en otras áreas, en las áreas económicas, vinculadas al empleo, vinculadas a la inflación, vinculadas a la política internacional. Ha actuado en general bien, pero en el área de seguridad no le ha importado. No ha modificado policía, no ha modificado fiscalía, no ha modificado cárceles y no ha modificado el Código de Proceso Penal, sobre el que con el diputado Luz tenemos ya como 6 proyectos presentados para su reforma. ¿No le interesa? La pregunta es, ¿no le interesan estas áreas? Está cometiendo un suicidio político, lo grito, lo digo, quiero hablar con él, se lo planteo a autoridades de mi partido y parece que la sordera es una enfermedad contemporánea. Diputado, hay un matiz allí, ¿no? Usted dijo, el presidente vino y cortó, el presidente aplicó la guillotina. El Frente Amplio dice, no, nosotros no queríamos que le aceptaran la renuncia, nosotros queríamos que diera una señal fuerte políticamente con la remoción de los ministros. Hay un matiz. ¿Para usted es importante esa diferencia? No, no, en absoluto. El presidente hizo divorcio y el Frente Amplio, ¿qué quería? Separación de cuerpos. No empecemos con esas sutilezas políticas. El presidente tomó la medida más dura. En un caso, el ministro renunció per se, que fue Bustillo. En los otros casos pusieron las renuncias a disposición. El presidente las aceptó. Llevamos 4 bajas en estos ministerios esenciales, además. Relaciones exteriores e interior son ministerios esenciales. El presidente aplicó una severidad enorme. Quedan muchos hechos todavía no comprensibles, ni siquiera para mí. Carezco de la información que puede tener el fiscal, que está directo allegado a estos hechos. Pero hay hechos que no han quedado claros. Yo creo que la explosión vino por hechos menores, repito, mientras no se me demuestre, que tendrán que ser los técnicos, el propio fiscal, de que el pasaporte fue mal entregado. Yo parto de la base que se accionó bien en la entrega del pasaporte. Puede haber sido inoportuno,
Algunos sostienen la tesis de que debería de haberse cajoneado esa solicitud del pasaporte. Eso es absurdo, porque estamos llegando entonces a un estado donde la voluntad política está por encima de la norma jurídica. Si la persona tiene derecho al pasaporte, se le otorga. Ahora, como después una especie de sensación de resquemor porque se le entregaba el pasaporte y el individuo tenía actividad anterior, no tenía antecedentes vivos, pero tenía actividad anterior en lo que respecta al narco, empezaron toda esa serie de ocultamientos, conversaciones que enredaron la galleta en una forma realmente dramática, pero el presidente no puede aceptar en este momento que sigan aconteciendo a su alrededor sucesos de esta naturaleza, y lamento por Carolina H., la doctora H., que creo que pasó una muy mala situación hace un año y no fue llevada además su degradación de la carretera por los mejores carriles, faltaron apoyos que deberían de habérsele dado y se apresuró la situación de su desvinculación. La doctora esperó un año en, preveo yo que muy difícil situación, para exhibir una prueba aparentemente contundente. Y digo todo aparentemente o presuntamente porque, repito, no estoy más que con la información periodística y con filtraciones. Eso es lo más dramático de todo este tema. El operador o el ciudadano común está dependiendo de filtraciones, no en todos los casos, pero en la mayoría de los casos, para tener información. Tenemos un serio problema, además de todo, con la Fiscalía y con el sistema procesal penal, de que no hay seriedad al momento de tener informaciones. Todo es relativo y aparente por esa mecánica de la filtración. Pero el presidente actuó en esta oportunidad, actuó claramente, no tenía otra posibilidad. Estimo que hubiera sido suicida otra posibilidad de apagar el incendio. El incendio había que apagarlo, pero mediante el procedimiento más veloz y más contundente. Pero le insisto, Pujares, le insisto, mi tónica no está en este tema, que es anecdótico, es grave, sí, pero es anecdótico. El tema central es cómo abordamos la seguridad en el Uruguay, en lo que no hemos cumplido. Por eso la gran esperanza, espero que pueda seguir con esa esperanza de la designación de Martinelli en este momento, que es verdad, es de la esfera del presidente, es un hombre muy joven, pero tiene la oportunidad, o la peor oportunidad de su vida porque tiene un ministerio muy complicado, o la mejor oportunidad de su vida para cambiar las reglas de juego, que tenga una policía operativa, dedicada, intensa, aplicar republicana, en todo el país, hacer peaje, piquetes, investigación, requisa de vehículos, de personas. Todo eso que no se está haciendo, hoy tiene Martinelli la oportunidad de sacarlo a luz. Es la salvación, a mi juicio, para una coalición que tiene muchos problemas y no está dando muestras de seriedad. Otros gobiernos en América Latina dieron estas muestras de tibiedad y así le fue. Basta con la tibiedad, y no quiero hacer discurso estrictamente político de esto, es un discurso de quien conoce la situación porque estuvo dentro de ella. La tibiedad no nos lleva a ningún lado. Tengamos el valor de salir de la tibiedad a pesar de las críticas que van a venir. Desde el Frente Amplio, si se acciona una política de seguridad intensa, van a venir múltiples críticas. Que los derechos humanos, que hay violaciones por acá, que no se respeta por allá. Lo sé. Y muchas veces por eso está el temor de no accionar, el temor a la crítica. Bueno, lo peor es quedar en la inercia, la falta de energía para combatir los 42 grados de fiebre. Bajamos de 43 a 42. No es suficiente porque el enfermo se nos muere. Tenemos más muertos por año que todos los muertos que existieron en la lucha contra la subversión y la muerte de personal policial y militar en los años 70. Más grave que eso, y el narcotráfico nos come en todos los ámbitos. Diputado, está arriba de la mesa la polémica, incluso el Frente Amplio lo mencionó ayer, de que se impone aprobar la ley de financiamiento de los partidos políticos. ¿Usted está a favor o en contra? No, probablemente no he tenido la oportunidad de estudiarla, porque viene del periodo anterior.
pero probablemente todo lo que sea normativa de regular el ingreso de capitales indiscriminados a las campañas políticas me parece muy correcto. Repito, esto viene de legislaturas anteriores, yo no he tenido oportunidad de estudiarlo, pero llegado el caso y en principio, obviamente voy a tener voto favorable y vista favorable hasta a esta situación. Hay muchas delicadezas que hay que estudiar en esos planos, hay muchas sutilezas y a veces groserías que es parte de un paquete para erradicar lo que puede hacer la intervención de capitales espurios. Y además, con el narcotráfico campeando en el mundo, eso debe de ser previsto. Permíteme una aclaración aparte del tema. El narcotráfico muchas veces se ha dicho y se sostiene la idea de que contra el narcotráfico no se lo puede evitar, que por eso tenemos que llegar a la situación de la legalización de todas las drogas para impedir de esa forma el desarrollo de esta actividad ilícita. Lamentablemente no comparto en absoluto esa posición. El narcotráfico es como el resto de los delitos. La historia de la humanidad de hace siglos, no ha impedido que el hombre cometa hurtos, cometa rapiñas o cometa homicidios. Y no por eso vamos a legalizar el homicidio, la rapiña o el hurto. La lucha contra el narcotráfico debe ser frontal. Y por eso el Uruguay está en un debe espantoso en la relación de poder en esa lucha. Estamos entregando, y lo ha entregado el Frente, lo entregó en 15 años de abatimiento de toda política represiva intensa. Repito, la excepción fue Larrañaga, que comenzó una gestión y motivó a la fuerza policial. Con Heber regresamos a lo mismo del Frente Amplio. No puede ser. Yo no estoy en la coalición para ese formato cómodo, ese formato casi cómplice de la inactividad en la represión. Represión, represión y más represión es la forma de combatir un flagelo que no lo vamos a erradicar, obviamente, pero que hay que combatirlo. Desde el Poder Legislativo siempre surgen las responsabilidades de la redacción y el envío de leyes, ¿no? La aprobación de leyes. Ahora, por ejemplo, así como estamos hablando de la ley de financiamiento de los partidos políticos, que usted dice que estaría de acuerdo en que todo lo que lleve esa transparencia, que no lo conoce porque es del periodo anterior, pero conceptualmente el decir, bueno, que se sepa con transparencia y que se marquen las reglas de cómo se pueden financiar las campañas electorales, en principio, más allá de una cantidad de detalles, como usted dice, nadie podría estar en contra, ¿verdad? Porque va a llevar transparencia y va a evitar que de repente ese dinero mal habido ingrese en el sistema político que después termina corrompiendo absolutamente todo. Pero tenemos, por ejemplo, un organismo como la JUTEP, que hoy está pintada, la Junta de Transparencia y Ética Pública. ¿Le parece que hay que trabajar allí? ¿Por qué no se puede fortalecer desde el Parlamento esta Junta? Mire, el Parlamento es un pantano. Más que Parlamento, yo le denominaría pantano. Yo tengo a esta altura 10 proyectos de ley. Uno de los últimos fue el de allanamientos nocturnos. No le quito el glúteo, la hipodérmica, ahora le respondo lo de la JUTEP, pero me está hablando de por qué el Parlamento no actúa con eficiencia. Tengo el último proyecto de ley vinculado a allanamientos nocturnos. El Poder Ejecutivo lo estaba pidiendo a gritos. La propuesta del Partido Nacional es de aquí al 2025. Empezar con los allanamientos nocturnos después de una reforma constitucional en el 2025. El proyecto que presentamos con Luz y yo, ese proyecto puede empezar a actuar dentro de 15 días. ¿Y qué pasa? Duerme. ¿Y por qué el Parlamento no le da movida a ese proyecto? Y porque no hay interés, porque depende quién lo presentó, porque depende cómo acomodo mi cuerpo para ello. Pero Así como espere, ese proyecto. eso puede entenderse cuando de repente, bueno, ¿quién lo presentó al Frente Amplio? Pues seguimos con eso, ¿no? De si lo presenta oficialismo o oposición, le doy bola o no. Pero usted integra la coalición, ¿por No, qué lo no, duermen también? pero yo soy oficialismo y Luz es oficialismo. Por eso. Presentamos el proyecto. Su pregunta central, ¿por qué lo duerme? Y por qué no lo presentó el Poder Ejecutivo. Acá hay un tema de vedet. Si el Poder Ejecutivo presenta proyectos de ley, caminan rápido. ¿Por qué? Y por la presencia de un presidente, obviamente, con un formato presidencial muy fuerte que puede impulsar los proyectos. Cuando lo presentan otros miembros del Parlamento,
puede ser la misma factura, pero presentada por dos personas diferentes, no interesa. Pero como ese proyecto está la ley del triunvirato. Entonces usted me preguntaba de la JUTEP, ¿por qué el Parlamento no impulsa? Es el Poder Ejecutivo. La responsabilidad en este país, que es entre parlamentario y presidencialista, con un gran impulso presidencialista, para que los proyectos de ley salgan y salgan rápido, es el Poder Ejecutivo básicamente el que tiene la mejor iniciativa, y así la ha tenido en periodos anteriores también. Entonces, cuando algo no prospera, hay que ver por qué el Ejecutivo no tiene interés en que prospere, y yo creo que en el tema JUTEP el Poder Ejecutivo también tiene responsabilidad de no agilitar. Le citaba el ejemplo de allanamientos nocturnos, como le puedo citar el ejemplo vinculado a las garantías legales que tenemos cualquiera de nosotros, la falta de garantías, que podemos ser sometidos a un proceso penal sin diligenciarse ninguna prueba y la persona estar en prisión un año esperando la iniciación del juicio oral famoso, si no logra proceso abreviado mediante. Es una falta, una pérdida brutal de garantías como hemos tenido, y sin embargo el proyecto duerme el sueño de los justos en el Parlamento y parece que a nadie le interesa. Y hoy hay reclamos de todo tipo en Montevideo y en el interior denunciados por delitos sexuales que están pasando una prisión preventiva que llega al año o más. Así tenemos proyectos, no le quiero seguir enumerando los proyectos que tenemos presentados para cambio de el proceso abreviado, la vergüenza que es el proceso abreviado, la negociación del delito, negociación de la pena, negociación, todo se negocia. Tenemos proyectos para disminuir por lo menos esa locura de negociación, donde sale mejor el que tiene más capacidad económica, entre otras para la negociación, y duerme. ¿Al Poder Ejecutivo no le interesa? Entonces, la pregunta del principio, el Parlamento es un pantano y lamentablemente las demoras a veces son irracionales. La JUTEP merecería tratamiento como tantos otros organismos. ¿Por qué no se modificó como se prometió? Se prometió en el compromiso país modificar la estructura de las cárceles para transformarlas en un servicio descentralizado, que es fácil, no es complejo. ¿Por qué no se cumplió? ¿Y qué siguen siendo las cárceles? ¿Alguien va a defender la gestión del sistema carcelario que tenemos? Es muy difícil, sí, lo sé, pero prometimos. ¿Para qué prometemos? ¿Qué hacemos? ¿Política? ¿De la vieja política? ¿Seguimos haciendo? Prometimos, le vuelvo a repetir, la reforma de la Fiscalía, lo prometimos, está en el Código País, usted googlea punto 6, que habla de un país seguro, está la promesa de reestructurar la Fiscalía. Tenemos el proyecto, lo presentó casi la totalidad del Partido Colorado, porque mi proyecto lo firmaron en aquel momento, teníamos mayor prédica de convencimiento, lo firmaron la totalidad de los diputados del Partido Colorado. Y el proyecto duerme. Y ahora el senador, el diputado, bueno, se me va el nombre, acaba de citar al fiscal de corte para que explique la razón por la cual hay filtraciones en Fiscalía. Y como yo puse, a 2 años o 3 años del presentado el proyecto para reestructurar la forma de organizar el poder en la Fiscalía, nos venimos a quejar de uno de los problemas de la Fiscalía, como es la filtración de información, y de los otros 20 problemas que hay, no nos quejamos y está todo bien. El único que interesa es la filtración cuando Diputado, tenemos problemas serios. Dígame porque me entusiasmo. como siempre, yo lo conozco de hace varios años y sé de su temple y de su sangre efervescente que adquiere rápidamente temperatura. Pero lamentablemente nos quedamos sin tiempo. Yo cuando me enteré que íbamos a tener una entrevista con usted, me ilusioné con que lo tendría aquí en piso, que realmente no tienen desperdicio las notas con usted personalmente, pero bueno, ya habrá oportunidad. Simplemente le quiero cerrar con una pregunta de otro tema que me interesa saber su opinión, respecto a la supresión de los 2 juzgados multimateria en San Carlos. Usted que, como dice, conoce el tema por dentro porque fue fiscal durante muchos años, sabe perfectamente cómo es el mecanismo. ¿Qué opinión tiene y en base a los argumentos que da la Suprema Corte de Justicia para suprimirlos? No comparto, en principio y sin perjuicio, porque hay quienes tienen más poder
de convencimiento perdón que me estaban llamando por el teléfono, algunos colegas suyos están interesados en mi posición en ese momento. Ya lo liberamos. No comparto la posición de la Suprema Corte de Justicia, y más con San Carlos. Ustedes tienen en San Carlos un verdadero microuniverso en delitos y en complejidades. Solamente darle preeminencia a los temas de género no me parece en absoluto la forma de conducir las políticas en lo referente a seguridad en este país. Pero me anunciaba el poco tiempo, no quiero extenderme más. Doctor Subía, a cuenta de mayor cantidad y comprometiéndolo públicamente para que un día nos venga a visitar el estudio, le mando un saludo a la distancia. Tenemos estos medios cibernéticos que nos permiten vernos la cara, No es lo mismo. concretar. No es lo mismo. ¿Vio? Eso personalmente no es pasa. lo mismo, pero tengan en cuenta que 120 kilómetros de ida más 120 kilómetros de vuelta no es posibilidad redituable. Mañana mismo a las 8 de la mañana estoy a su orden para seguir, si le interesa y si a la platea le interesó mi forma de opinar, para estar de vuelta en estos temas. Espere porque no entendí. ¿Por qué 120 kilómetros de ida y 120 kilómetros de vuelta no es viable? Porque estamos hablando de Maldonado. Sí, ¿qué problema hay? Se sube al auto y en 1 hora y media está acá. A usted le parece todo sencillo. No tengo chofer, punto uno. Pero usted maneja. Tengo un miserable salario. A ver, tómelo con la ironía que no tenía. Tengo el miserable salario de parlamentario. ¿Cuánto es que gana usted? ¿Cuánto gana usted por mes? 247.000 pesos de sueldo. ¿En el bolsillo? Y en el bolsillo, cash. Ojo que como fiscal no están tan lejos los fiscales. Ojo al gol. Y lo que le digo, hacerme a Maldonado sería un placer si pudiera vivir nada más que los placeres en esta vida. Pero en verano voy a andar por ahí, pero en verano, que ando cerca con en Playa 247 Verde. palos yo también vengo a veranear a Punta del Este. Qué vivo, ¿cómo ha cambiado su vida? Pensá que lo conozco hace, no sé, desde el siglo pasado lo conozco. ¿Cómo ha cambiado? Qué bárbaro. No he cambiado yo, ha cambiado un Estado lo ha cambiado que no la tiene política. problema en dilapidar. El haber saltado a la arena política lo cambió usted. Le dé un poquito, si se me entusiasma se la sigo. El Parlamento fue el único que votó, el único que votó una ley de los que teníamos en el área de comunicaciones para teléfonos y otras hierbas. 30.000 pesos y lo voté contento. Ahora, no me obliga a presentar, ya que no me dan pelota en mis proyectos de ley, a presentar un proyecto de ley para disminuir el salario de los parlamentarios. No me obliga a eso. Y no, y lógico. Soy suicida, pero no tanto. Y sí, una vez que prueban el dulce, pero cuidado que el dulce pica los dientes, ¿eh? Diputado. Completamente de acuerdo. Hay varios desdentados por aquí. A la orden, mañana mismo. Un abrazo y hasta pronto, que le vaya muy bien. Bueno, vamos a ver si la próxima entrevista lo podemos tener aquí en el estudio al diputado Subía, que bueno, además de que da para hablar, porque me quedaron temas pendientes, ¿no? Pero bueno, como siempre, va. Vamos con nuestro móvil que nos está esperando, las disculpas del caso. Laura, Marcelo, adelante, por favor. Gracias, Marce. Bueno, ahora sí, dentro del Centro Cultural Maldonado Nuevo, la veíamos llegar. Intendenta, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días a todos. Muchas gracias. Yo recordaba cuando venía para acá, digo, soy muy mala con las fechas, pero creo que compartimos la última jornada de sensibilización también sobre acoso escolar. Si no recuerdo mal, fue en San Carlos. También estuvo por allí usted. Sí, cómo no. Hemos hecho ya, esta viene a ser la 7ª jornada, el cierre, porque el Día Internacional contra el Acoso Escolar se celebra, o se conmemora, mejor dicho, los primeros jueves de noviembre. En este caso, como coincidía con el 2 de noviembre, lo trasladamos para este lunes. Bueno, ¿cómo se va a desarrollar esta jornada? Sabemos siempre que se esperan niños de las escuelas, de los centros educativos cercanos, en este caso aquí a Maldonado Nuevo. Sí, ahora se están esperando los niños para que vean primero una obra teatral que es de Juan José Morosoli, adaptada al acoso escolar, pero claro, este es un problema que viene de hace mucho, ¿no? Y Morosoli habló de esa integración de los niños en las aulas escolares, la forma de ayudarse, de superar
todos los inconvenientes, de que no hay diferencias entre ellos, y está muy linda porque es de un autor nacional adaptado a los tiempos modernos. Luego también viene el ballet del Sodre, de aquí de Maldonado. Los niños vienen a hacer como un popurrí de obras, de piezas de ballet, y luego hay charlas también con el psicólogo Fabián Yamis, que es de la Dirección de Integración Social, que hablará con referentes adultos para darles un pantallazo de lo que se ha hecho y también asesorarlos en cuanto a cómo va a abordar desde los profesores o los padres esta temática. Lo importante es que una vez que esto sucede, digo, cómo a través de lo lúdico, del teatro, de la danza, ellos expresan también lo que les está sucediendo, ¿no? Sí, recuerdas allá en San Carlos que para nosotros es inesperado, nadie les dice que hablen, si quieren hacerlo, lo hacen y expresan situaciones que les han sucedido, tanto como acosadores como acosados o niños que perciben esa situación que les ocurren a otros. Generalmente los más expresivos son los más chicos, porque claro, no tienen esas inhibiciones, a veces los adolescentes se retraen un poco más de expresarse y entonces son diferentes los abordajes que hace Fabián Yamis. O sea, después de estas jornadas que son sumamente enriquecedoras, porque como decía Graciuso, cuando termina es cuando se pone lindo, ¿no? Por los comentarios que se escuchan de los más chiquitos. Pero después el abordaje, digo, porque eso que dijo ese chiquito no puede quedar en el aire, digamos, ¿no? No, porque justamente vienen con maestras, profesores que toman nota de la situación y es importante que luego lo vayan trabajando ellos en su ámbito. Graciuso, larga jornada hoy, ¿no? De aquí a Solanas. Ahora Solanas para la inauguración del avistamiento de aves, otro hito importante para el turismo natural en especial, de naturaleza, y luego nos vamos a Montevideo a la inauguración del Hospital del Cerro, porque fueron invitados todos los intendentes del país para acompañar al presidente en este cumplimiento de promesa de campaña en un gran hospital que abarca muchísima población, y entonces acompañaremos esa instancia. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, a las órdenes. Marce, nosotros volvemos contigo, la vamos a liberar porque ya está por comenzar. Mientras charlábamos veíamos que entraban chiquitos aquí, no, por favor, a usted, chiquitos al Centro Cultural, así que bueno, la liberamos porque va a comenzar ya esta jornada de concientización, de sensibilización, y nosotros seguimos con el móvil porque hay más para compartir en esta mañana del 11. Muy bien, muchas gracias, Laura. Bueno, la doctora Adriana Graciuso, intendente interina de Maldonado, que fue la única que hasta ahora ha aplicado la ley de vagancia, no como intendente ni tampoco como directora de asuntos legales, que es su cargo de responsabilidad actual en la intendencia, sino que cuando estuvo como jueza, no ha habido otros jueces que apliquen la ley de vagancia en un departamento como Maldonado, que hay varios que entran dentro de las especificaciones absolutamente detalladas de la ley, ¿no? Pero bueno, ahora no daba el tiempo, la intendente estaba obviamente muy apurada, tuvo la deferencia de atendernos estos minutitos, pero bueno, es una pregunta, también me decían de preguntarle por la ley de vagancia al diputado Subía, es uno de los temas que me quedó pendiente, pero bueno, no me dio el tiempo, además el diputado Subía es muy verborrágico y en su respuesta se explaya, que está bueno porque uno tiene un panorama mucho más amplio, pero bueno, nos faltó tiempo para preguntarle eso. Hacemos la pausa, 11:26, ya venimos.